Hola, queridos estudiantes. Hoy hablaremos un poco sobre la geografía económica y para entender esta, hablamos en primer lugar sobre el espacio en el pensamiento económico. Y claro, para entender esto tenemos que irnos al pasado, hablando sobre la antigüedad y la Edad Media. En la antigua Grecia y en la Edad Media, el mercado era débil y estaba ligado a la supervivencia local y la ética. El gran aporte inicial fue el derecho romano, el cual le dio identidad formal a la propiedad privada, dando ese primer paso para organizar el territorio como hoy lo conocemos. El mercantilismo del siglo XV al XVIII. Con el descubrimiento de América, el espacio se volvió global y los mercantilistas vieron el territorio como sinónimo de poder y seguridad. Conquistaban espacios para extraer oro, plata y materias primas, creando la primera gran división entre centros y colonias. La fisiocracia en el siglo XVIII. Esta escuela francesa planteó que la tierra cultivable y la naturaleza eran la única fuente de riqueza verdadera de las naciones, ligando esta economía directamente al suelo productivo. La escuela clásica de Adam Smith, la cual introdujo la famosa mano invisible, donde Smith afirmaba que si cada individuo perseguía su beneficio propio, el mercado se regularía de manera eficiente y óptima. Y bajo esta lógica también se regularía el espacio económico con la libre competencia. El marxismo y la escuela neoclásica. Marx demostró que la revolución industrial generaba acumulación en las ciudades y miseria en las periferias. Por su parte, los neoclásicos fueron los primeros en aplicar matemáticas en la economía, utilizando fórmulas para medir los costos de transporte. El keynesianismo del siglo XX. Tras la crisis de 1929 demostró que el mercado no se arregla solo y propuso que el Estado debe intervenir invirtiendo en el espacio público como infraestructura. Vemos como ejemplo las carreteras, las obras y otros, para así reactivar la economía como hoy la conocemos. Ahora bien, conociendo todo sobre el espacio en el pensamiento geográfico, tenemos que tener muy en cuenta las definiciones y conceptos básicos de la geografía. Pero para entender esta debemos entender el espacio del pensamiento geográfico, el cual es el entorno donde conviven o interactúan todos los grupos humanos con el medio ambiente, el cual posee 6 características clave. Localizable, porque lo podemos ubicar en un mapa mediante coordenadas. Único, porque no existen dos iguales en el mundo. Dinámico y cambiante, porque se transforma constantemente por la actividad humana y la naturaleza. Relacional, porque todos sus elementos están conectados de manera consciente, como por ejemplo el clima, el cual define si se cultiva y cómo se vive. Distribución, porque todos sus elementos están repartidos de manera desigual en el territorio. Diverso, porque presenta una gran variedad de paisajes y realidades a nivel local y mundial. Además de esto, se compone de 5 dimensiones que interactúan todos los días. Vemos que son los componentes naturales como el relieve, el clima, sociales como la población, las migraciones, culturales como las costumbres, la gastronomía,
económicos como la agricultura y la industria, y los políticos, que sabemos que son las leyes, los gobiernos y las fronteras. Vemos que hemos aprendido bastante sobre la geografía económica, pero aún nos falta lo más importante. Ahora bien, las corrientes en el pensamiento de la geografía económica. ¿Cómo es la evolución científica de nuestra disciplina? Y para describirla tenemos tres. La geografía regional. Esta es la corriente clásica y tradicional, y su objeto de estudio es la región. Esta se enfoca en describir, clasificar y delimitar meticulosamente el territorio, para entender cómo el entorno natural moldea las actividades económicas de la sociedad que lo habita. Geografía de la localización y la nueva geografía económica. Es el enfoque matemático moderno popularizado en los años 90 por el premio Nobel Paul Krugman, que busca responder por qué la economía se concentra en unos sitios y en otros no. Explica que el territorio se organiza debido a tres fuerzas, como lo son las economías de escala, donde es más barato producir todo en un solo lugar; los costes de transporte, donde las empresas buscan ubicarse estratégicamente para gastar menos moviendo mercancías; y las fuerzas de aglomeración, donde las empresas se buscan mutuamente para compartir trabajadores y tecnologías, como las regiones industriales frente a las regiones proveedoras. Geografía económica crítica y radical. Nacida a finales de los años 60, es la corriente con compromiso social influenciada por el marxismo. Esta escuela sostiene que el espacio no es neutro, sino es un producto social que está moldeado por relaciones de poder, explotación y capitalismo. Su meta no es solo calcular el espacio, sino estudiar desigualdades, pobreza y buscar la justicia social. Por eso, queridos estudiantes, con esto tenemos claro lo que es la geografía económica, algunos de sus componentes básicos o conceptos y definiciones. Hasta la próxima.